Un grupo de arqueólogos encuentran una tumba del antiguo Egipto con la momia de una mujer conservada en un perfecto estado, pero lo que ellos no se imaginaban es que detrás de sus descubrimientos se escondía una peligrosa maldición milenaria. Por eso hoy, la tumba de la momia. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestra protagonista Margaret sufriendo pesadillas y entonces nos adentramos en su mente para ver su sueño en donde una mujer en paños menores muy parecida a ella estaba recibiendo una dosis letal de veneno. Acto seguido los sacerdotes le cortan una mano con la cual aprovechan para alimentar a sus mascotas, pero cuando los tipos estaban cerrando el sarcófago, por otro lado vemos que los perritos fueron atacados por parte de la mano maldita que cobró vida propia como la de los locos Adams. Y luego de que los tipos salen de la tumba, en eso terminan recibiendo un ataque arenoso por parte de la mano maldita, hasta que de repente la mujer se despierta de su pesadilla para ser consolada por su padre llamado Profesor Fudge, mientras vemos que un tipo sospechoso los estaba vigilando. Al día siguiente vemos que Margaret termina recibiendo un obsequio de cumpleaños bastante llamativo por parte de su padre, el cual se lo coloca enseguida mientras vemos que ella tiene una marca en su muñeca, y luego la mujer se reúne con su novio Todd bajo la atenta vigilancia del tipo sospechoso. Pero de golpe pasamos hasta un loquero en donde dos de esos guardias se burlaban de un prisionero chiflado que se la pasaba encerrado leyendo libros, mientras vemos que el tipo sufre de alucinaciones con una constelación formada por 7 estrellas. La cuestión es que mientras Margaret demostraba su admiración por los gatos, al igual que los antiguos egipcios, por su parte Todd queda bastante fascinado con el obsequio de cumpleaños de su novia y por eso decide llevarla con un conocido especialista en reliquias. Mientras tanto, el tipo sospechoso visita al chiflado para quitarle algo, pero al final el calvo consigue proteger la estatua de una cobra y luego Todd y su novia se reúnen con el especialista en reliquias, el cual comienza a entrar en pánico después de ver a la mujer junto a su anillo que contenía unas 7 estrellas. Por otro lado, una psíquica recibe a una mujer que quería saber los números para ganar la lotería, pero al ver que la bola de cristal la estaba engañando, la bruja decide echar a su clienta ya que ella no tenía efectivo para pagarle, aunque enseguida ella descubre que la bola de cristal no era defectuosa. Acto seguido volvemos con Margaret, quien le pregunta a su novio sobre su extraña experiencia en el museo, mientras vemos que el tipo llamado Geoffrey tenía atesorado el cráneo de un animal y luego descubrimos que él era amigo del tipo sospechoso llamado Corbeck. Así que cuando Geoffrey le explica que vio a una mujer que le hizo revivir un viejo trauma del pasado, por su parte Corbeck le explica que ella era la hija de su viejo amigo Fox, al mismo tiempo que Margaret tenía otro sueño que comenzaba igual a una película de Star Wars. Acto seguido vemos a un grupo de arqueólogos formado por algunas personas que ya aparecieron en la película y entonces todos llegan hasta una tumba con un sarcófago que contenía una momia en perfectas condiciones, aunque le faltaba una mano que la psíquica termina encontrando. La cuestión es que el profesor Fudge descubre que el anillo le pertenecía a la reina Tera, pero de golpe pasamos a un parto donde la madre no tuvo la suerte de sobrevivir para contarlo, aunque la bebé que se trataba de Margaret consiguió salvarse gracias a la Rosa de Guadalupe. Así que cuando volvemos con los arqueólogos, enseguida vemos que todos ellos estaban preocupados al presenciar un espeluznante fenómeno a excepción de Corbeck, hasta que de repente nuestra protagonista se despierta para regresar a su casa. Y luego de ver que Fudge se había quedado con el sarcófago de la reina Tera, en eso Margaret termina regresando a su casa acompañado de su novio, pero escuchan que su padre fue atacado y entonces ellos se apresuran a ayudarlo mientras el profesor les pide que llamen a su médico de confianza. Por eso Todd se marcha por ayuda al mismo tiempo que la mujer parece quedar bastante fascinada con los tesoros de su padre y luego vemos que Fudge terminó quedando bastante choqueado mientras era atendido por el mismo doctor que estuvo en el parto de nuestra protagonista. Pero a pesar de la curiosidad de Margaret, el doctor le explica que no puede decirle nada sin la autorización del profesor y entonces se termina marchando y luego la mujer intenta hacer reaccionar al profesor, quien al parecer no podía salir de su enorme conmoción. Más tarde nuestra protagonista sale a caminar como sonámbula para reunirse con la momia, la cual parecía mostrar señales de vida, pero la repentina aparición de Corbeck despierta a la mujer de su trance y por eso ella comienza a gritarle a su novio para que acuda a ayudarla. Por su parte, Corbeck le pregunta a la mujer si sabía del valor de su anillo, pero al ver que ella no estaba enterada de nada, enseguida el tipo le explica que él había acompañado a Fudge cuando hallaron la tumba de la momia maldita, mientras Todd se acercaba sigilosamente como un ninja. Hasta que en un momento Todd termina interrumpiendo la aburrida explicación, pero después de burlarse de las fantasiosas historias del tipo, enseguida cambia de opinión y por eso deciden llamar a todos los miembros de la expedición para poner punto final a la maldición. Entonces el muchacho intenta hablar con Geoffrey hasta que el supersticioso tipo decide contarle y luego la joven pareja termina visitando el loquero en donde un guardia les explica que el prisionero que estaban por visitar estaba más trastornado que el Joker. Así que cuando la pareja ingresa a la celda, enseguida el chiflado entra en pánico después de confundir a la mujer con Tera y por eso Margaret intenta aprovecharse de la situación para quedarse con la cobra, pero al final el tipo enloquece tanto que los guardias del loquero tuvieron que entrar para calmarlo. Al rato la mujer
Joffrey se entera de que Todd estuvo leyendo el diario de su padre, en donde el profesor tenía la teoría de que Tera había entrado en un sueño eterno hasta que llegue el momento indicado de despertar, mientras ella comentaba que comprendía los sentimientos de la momia como si fueran la misma persona. Por otro lado, vemos que los guardias del loquero tomaron medidas drásticas para que el calvo no vuelva a hacer de las suyas, así que después de volver a burlarse de él usando su serpiente, los tipos lo terminan dejando solo mientras ignoraban los gritos del prisionero pidiendo ayuda desesperadamente. Pero cuando parecía que el calvo se había calmado, en eso él nota que la serpiente se estaba moviendo sola y por eso vuelve a desesperarse gritando por ayuda, aunque al final no puede evitar de sufrir el mismo final cruel que tuvieron los sacerdotes que habían ejecutado a Tera. Luego volvemos a la casa de Foch, en donde el profesor susurraba el nombre de su hija, al mismo tiempo que la mujer volvía a caminar como sonámbula hacia el sarcófago de Tera, y enseguida se pone feliz al notar que ella mostraba señales de vida, además de ver que había recuperado una de sus viejas pertenencias. Al día siguiente, Margaret despierta a su padre para contarle todo lo ocurrido durante los últimos días. Entonces el profesor le explica que su anillo era un talismán para protegerla de la maldición, pero ella no veía a Tera como una enemiga y por eso le pide su ayuda para que Korvac termine con la maldición. Aunque Foch no se alegraba de escuchar ese nombre y por eso le pide a su hija que se aleje de él hasta que vuelva a caer dormido, mientras ella decide visitar a Korvac para avisarle que la momia había recuperado a la serpiente, aunque también lo regañan por ocultar la información importante. Entonces Korvac le explica que mientras el profesor creía que Tera era una entidad maligna, por su parte él deseaba resucitarla para aprovecharse de sus poderes sobrenaturales, y luego el tipo logra convencerla para que lo ayude a recuperar todas las reliquias de la momia. Luego vemos que Todd intenta pasar más tiempo junto a su novia, pero ella lo deja de lado pidiéndole que respete su espacio personal. Entonces el joven entra a la casa de donde salió ella hasta que aparece el intimidante anfitrión para dejarle bien en claro que no se meta en los asuntos que no le importan. Por otro lado, Joffrey recibe la noticia de que encontraron muerto a su colega chiflado, así que una vez solo el tipo decide comprobar que su tesoro seguía guardado en su lugar, pero de repente se escuchan los pasos de alguien sospechoso acercándose hacia donde estaba él. Y enseguida descubrimos que esa persona se trataba de la mismísima Margaret reclamando la reliquia de la momia. Entonces el tipo intenta escaparse con su tesoro, aunque al final el cráneo se termina perdiendo mientras él decide alejarse al escuchar unos aullidos tenebrosos. Al mismo tiempo, Todd se cruzaba con su novia en el lugar menos pensado, pero después de que ella se marche sin decirle nada, el joven entra al museo para buscar a su amigo y luego decide salir a la calle después de escuchar unos extraños aullidos. Hasta que en un momento el joven se tropieza con lo que quedaba del pobre Joffrey, así que después de una extraña reacción, el joven se termina llevando el cadáver de su amigo mientras notaba la tenebrosa sombra de un perro. Por otro lado, Margaret volvía a reunirse con la momia y enseguida vemos que ella y Korvac notaban que Tera había recuperado el cráneo de su mascota, hasta que de repente aparece Todd para recriminarles la muerte de su amigo y por eso le pide a su novia que abandone sus planes malvados. Pero a pesar de que ella no quería hacerle caso, por su parte el joven se equivoca cuando intenta convencerla de la forma equivocada y enseguida Todd decide marcharse por ayuda hasta que sufre un fatal accidente mientras la mujer presenciaba la tragedia gracias a su conexión especial con la momia. Y al mismo tiempo de que el profesor se apresuraba a salvar a su hija, por su parte Margaret quería castigar a la momia por deshacerse de su novio, hasta que Korvac la detiene a recordarle que tenían un pacto para cumplir mientras ella se termina desmayando sin ninguna razón. Enseguida aparece Foch, preocupado por su hija, aunque Korvac le dice que ella solamente era un peón en sus planes, así que después de asegurarle que nadie podía detenerlo, el tipo se termina marchando mientras el profesor notaba que todavía faltaba una reliquia para completar la colección. A rato Foch le pide a su amigo médico que le inyecte un tranquilizante a su hija, pero al final no logra hacerlo a tiempo ya que Margaret se despierta poseída por la momia y por eso el Doc termina sufriendo el mismo final sangriento que tuvieron todos en la película. Así que mientras Korvac era testigo de todo, de repente la mujer grita asustada después de recuperar su personalidad y por eso el profesor se apresura a reunirse con su hija, aunque al final solo termina encontrando el cadáver del médico. Y al mismo tiempo que Margaret corría asustada por el bosque, en eso aparece Korvac para ayudar al profesor con el cadáver mientras vuelve a repetir otra vez sus intenciones de revivir a Tera, aunque Foch le advierte que tal vez eso no sea tan buena idea. Por otro lado, nuestra protagonista termina apareciendo en la casa de la psíquica, quien enseguida intenta asesinarla, hasta que de repente ella cambia de opinión para entregarle la última reliquia, pero en lugar de llevarse la estatua, Margaret se aleja del lugar mientras comienzan a ocurrir unos hechos paranormales. Por eso la psíquica termina sufriendo de una muerte bastante cruel, y luego Korvac llega hasta el lugar para encontrar los restos de su ex colega, y enseguida el tipo termina acompañando a nuestra protagonista poseída de nuevo por Tera. Por su parte, Foch se encuentra unos papiros con unos jeroglíficos mientras descubre que ya no faltaba ninguna reliquia, así que después de encontrar la mano de la momia, en eso aparece su hija poseída, quien enseguida le entrega a Korvac todos los elementos necesarios para resucitar a Tera. Y aunque el profesor intenta detenerlo, enseguida la poseída Margaret lo convence con sus poderes de persuasión para que traiga la iluminación adecuada. Entonces Korvac comienza a recitar un hechizo para que Tera regrese a la vida mientras Foch y su hija intentan liberarse del control de la momia. Así que después de recuperar el control de sus cuerpos, ellos consiguen deshacerse de Korvac, aunque era demasiado tarde ya que Tera había vuelto a la vida, y por eso ella logra eliminar del profesor para luego tener un duelo de forcejeo con su clon del presente, el cual le termina encajando una herida
herida mortal. Pero al final nuestra heroína cae desmayada después de tanta conmoción mientras toda la casa comenzaba a derrumbarse, y luego vemos que al final la única sobreviviente fue una mujer cubierta de vendajes como una momia, aunque nunca supimos si se trataba de Margaret o de la malvada Tera. Eso fue Sangre para la tumba de la momia. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.